Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a Cox TV, el canal de la fe. Amén. Voy a compartirles esta palabra titulada Cuando llega la tentación. Y vamos a ir a Mateo 26:41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando estudiaba este versículo, me preguntaba si en algún momento nosotros nos hemos detenido a pensar si nosotros estamos listos para cuando llegue la tentación. Nos hemos preparado para ese momento porque va a llegar. Y nosotros como cristianos debemos de estar en oración, debemos de congregarnos, debemos de estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos de estar en las cosas de Dios. Si estamos en oración, si estamos en ayuno, escuchando la palabra, nosotros debemos de hacer ayuno, aunque sea una vez a la semana. Debemos de hacer silicio. Nosotros como cristianos debemos de estar en las cosas de Dios. Cuando llega la tentación, no vamos a ceder a ella, porque vamos a estar preparados espiritualmente para cuando llegue. Y esto me recuerda a Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Jesús tenía 40 días y 40 noches. Tuvo hambre, dice la palabra, y entró Satanás a tentarlo. Y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no cedió a la tentación, y Jesús fue tentado 3 veces y no cedió a ninguna de ellas. Las tinieblas vieron a Jesús con hambre y en verdad, humanamente, tuvo una debilidad porque tenía varios días sin comer, sin ingerir alimentos. Parece que a Satanás se le olvidó o no tuvo en cuenta que Jesús estaba fortalecido espiritualmente. Tenía 40 días en ayuno y en oración, obviamente, conocía la palabra de Dios. Cuando el enemigo vino a tentarlo, él vino con la palabra de Dios. No cedió a la tentación. ¿Pero por qué? Porque Jesús oraba. Jesús estaba en comunión siempre con el Padre. Amén. Y nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo. En un momento de nuestra vida, las tinieblas van a entrar. Satanás va a entrar a tentarnos. Y nosotros debemos de estar listos. Tenemos que estar preparados para ese momento. Hay muchos cristianos ahora mismo pecando como que no pasa nada. Han perdido el temor de Dios. Pero eso llega cuando nosotros comenzamos a apartarnos de Dios, cuando no nos congregamos, cuando no oramos, cuando no escudriñamos las escrituras, nos apartamos de Dios. Ese es nuestro alimento. Y si no nos alimentamos, hay una debilidad en nosotros. Comenzamos con debilidad y después morimos espiritualmente. Y vamos a ceder a cualquier tentación. Cuando Jesús estaba en el desierto, que fue tentado, cuando la tercera vez, cuando Satanás fue a tentarlo, él le dijo: escrito está, escrito está. Todo lo que él le respondía a Satanás era: escrito está. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4:10, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Esa fue la última tentación. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros debemos de estar preparados. Jesús pudo decirle no al pecado, no a la tentación, porque Jesús oraba. Jesús estaba en la presencia de Dios. Y si nosotros como cristianos no hacemos lo mismo, vamos a ceder siempre a la tentación y vamos a estar pecando en todo tiempo. En todo momento vamos a estar pecando. Satanás entró
para hacer pecar a Jesús y detener el propósito para lo cual Él fue enviado aquí a la tierra. Y así mismo hace Satanás con nosotros. Quiere detener el propósito, el plan de Dios en tu vida. Quiere detenerlo. No es a ti que andan buscando, es el propósito que Dios tiene en tu vida. En el plan de Dios, Satanás lo quiere detener. Y si nosotros como cristianos no estamos en oración, en un momento vamos a ceder. La victoria que tuvo Jesús ante la tentación debe de ser un ejemplo para nosotros los cristianos. ¿Cómo podemos nosotros vencer la tentación? Nosotros tenemos la muestra de Jesús, el ejemplo de Jesús. Nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos y no las usamos. Por eso nosotros pecamos. Amén. Tenemos las herramientas ahí y no las usamos. Recuerden que no es por nuestra fuerza. No es por nuestra fuerza que vamos a vencer. Es con la fuerza de Dios. Él es que nos va a ayudar. Y si no estamos en su presencia, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a ir a Efesios 6:10 para que ustedes vean que no es por nuestra fuerza. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es por nuestra fuerza, es con la fuerza, el poder de Dios que vamos a vencer. Cuando Satanás se presenta delante de ti, tú puedes decirle, como le dijo Jesús a Satanás: vete, Satanás. Puedes decirle tú no al pecado. Puedes apartarte del pecado. Puedes hacerlo, o puedes hacer lo que hizo José. José, cuando vino la esposa de Potifar a tentarlo, él no cedió al pecado. Él le dijo cómo iba a hacer él eso con su amo. O sea, su amo le había entregado todo. Esta mujer, todos los días, dice la palabra de Dios, que esta mujer insistía para hacerlo pecar, tentándolo. Y así mismo viene Satanás. Satanás conoce nuestras debilidades. Sabe de dónde que cogíamos. Él sabe nuestro historial. Conoce nuestras debilidades. Y sabe por dónde es que nos va a hacer pecar. Y si nosotros no estamos en la presencia de Dios, si nosotros no estamos en oración, mis queridos hermanos, vamos a pecar. Nos hemos detenido a pensar la consecuencia del pecado. Nos hemos detenido a pensar quiénes son las personas que van a ser afectadas por nuestros pecados. La consecuencia del pecado no es para ti solo. No es personal, es colectiva. Se ve afectado tu esposa, tu esposo, tus hijos, lo que están a tu alrededor. Van a ser parte de la consecuencia de tu pecado. Nosotros tenemos dos caminos que el Señor nos lo ha puesto: el bien y el mal. ¿Cuál es el camino que vamos a escoger? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál camino es que vamos a tomar? ¿La puerta estrecha o la puerta espaciosa, donde nos llevan a la perdición? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar nosotros? ¿A quién es que le tenemos nosotros que agradar? ¿A quién? Nosotros tenemos que orar, tenemos que estar en la presencia de Dios. Cuando llega la tentación, poder decirle no al pecado. Amén. Y esta mujer, la esposa de Potifar, sigue insistiendo. ¿Y qué hizo José? José no se quedó ahí enfrentando la tentación. No, salió corriendo. Tenemos que salir corriendo. Si no quieres pecar, córrala a la tentación. Satanás anda buscando, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quién es que va a devorar.
y nosotros tenemos que cuidar lo que Dios puso en nosotros. Hay un propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros que el enemigo no quiere que se cumpla. Amén, no quiere que se cumpla. Vamos a cuidar lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabes tú qué hacer cuando llega la tentación? Cuídate, ora, busca la presencia de Dios para que puedas permanecer en Él y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Dios guarde tu paso, tu camino, en el nombre de Jesús.